Eduardo observaba la clase con la mirada atenta, sus ojos recorriendo cada rincón del aula iluminada por el sol de la tarde. Era un día como cualquier otro, con los murmullos de los estudiantes llenando el aire, ansiosos por la llegada del recreo. Sin embargo, algo en particular llamó su atención. Hugo, su alumno más brillante, parecía ausente. Sentado al fondo del aula, Hugo solía ser el primero en levantar la mano, en participar activamente en las discusiones. Pero hoy su mirada estaba perdida, sus ojos oscuros clavados en el cuaderno sin realmente verlo. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Había visto ese cambio antes, ese apagamiento en la mirada de otros estudiantes a lo largo de los años, y siempre era una señal de algo más profundo. Después de terminar la clase, mientras los estudiantes recogían sus cosas y salían en tropel, Eduardo se acercó a Hugo con una voz suave, pero cargada de preocupación. «Hugo, ¿puedes quedarte un momento? Necesito hablar contigo». El muchacho levantó la mirada, un destello de sorpresa cruzando por sus ojos antes de asentir lentamente. «Claro, profesor». Cuando el aula quedó vacía, Eduardo se sentó frente a Hugo, observándolo con detenimiento. «Hugo, has estado muy callado últimamente. ¿Está todo bien?» Hugo bajó la mirada, sus dedos jugueteando nerviosamente con el borde del cuaderno. «Estoy bien, profesor. Solo estoy un poco cansado», respondió con una voz tan baja que casi se perdió en el silencio del aula. Eduardo no estaba convencido. La respuesta era evasiva, una barrera evidente para proteger algo más grande. «Hugo, sabes que puedes confiar en mí. Si hay algo que necesites contarme, estoy aquí para ayudarte». Hugo levantó la vista por un momento, encontrándose con los ojos de Eduardo. «De verdad, profesor, estoy bien», repitió. Pero esta vez, su voz tenía un matiz de desesperación, como si necesitara que Eduardo creyera en sus palabras para poder creerlas él mismo. Eduardo asintió lentamente, dándose cuenta de que forzar una confesión no serviría de nada. «Está bien, Hugo, pero recuerda, estoy aquí si necesitas hablar». Con una sonrisa de despedida, lo dejó marchar, pero una inquietud creciente lo acompañó el resto del día. Decidido a entender mejor la situación, Eduardo tomó una decisión impulsiva pero necesaria. Seguiría a Hugo después de la escuela. Esa misma tarde, manteniendo una distancia prudente, lo vio salir del edificio escolar y dirigirse en una dirección inusual. En lugar de tomar el camino habitual hacia su casa, Hugo caminó hacia una zona más apartada de la ciudad. Eduardo lo siguió, cada paso cargado de una mezcla de preocupación y curiosidad. Finalmente, Hugo se detuvo frente a una vieja construcción semiabandonada. Eduardo sintió su corazón acelerar. ¿Qué hacía Hugo en un lugar como ese? Se escondió detrás de unos arbustos cercanos y observó cómo Hugo entraba en la construcción. Con cautela, Eduardo se acercó, intentando no hacer ruido. Al asomarse por una ventana rota, la escena que vio le llenó los ojos de lágrimas. Hugo estaba de pie frente a un antiguo pizarrón, anotando cuidadosamente lo que Eduardo había enseñado en clase ese día. A su alrededor, un grupo de niños, evidentemente necesitados, lo observaban con atención, copiando cada palabra en hojas sueltas de papel. Hugo les explicaba los conceptos con una claridad y pasión que conmovieron profundamente a Eduardo. Eduardo sintió una oleada de orgullo, pero también de preocupación. ¿Por qué Hugo estaba tan triste en la escuela si claramente tenía tanto por lo que vivir fuera de ella? ¿Qué lo estaba afectando tan profundamente? Decidido a encontrar respuestas, Eduardo continuó siguiendo a Hugo desde una distancia prudente cuando el joven terminó su lección y salió de la vieja construcción.
Con cada paso, Eduardo observaba atentamente, notando la pesadez en los hombros del chico y la lentitud en sus pasos. Había algo profundamente perturbador en su forma de moverse, como si cada paso hacia su casa fuera una carga que debía soportar. Finalmente, Hugo llegó a su hogar, una modesta casa que se encontraba en una calle tranquila. Eduardo se escondió detrás de un seto cercano, observando cómo Hugo se acercaba a la puerta. Justo antes de que Hugo pudiera entrar, la puerta se abrió de golpe y apareció Martin, su padre, con una expresión severa y descontenta. «¿Dónde has estado?», gruñó Martin, su voz resonando con una mezcla de ira y frustración. Hugo murmuró una respuesta que Eduardo no pudo escuchar claramente desde su escondite, pero la reacción de Martin fue inmediata y violenta. El hombre agarró a Hugo por el brazo, sacudiéndolo con fuerza. «No me mientas, chico. Sabes que no tolero las mentiras», gritó Martin, su voz llena de veneno. Eduardo sintió su corazón acelerarse, cada fibra de su ser queriendo intervenir, pero sabiendo que necesitaba actuar con cautela. Esperó unos minutos más, el tiempo suficiente para que Martin arrastrara a Hugo dentro de la casa, cerrando la puerta con un portazo que resonó en toda la calle. Los gritos que siguieron desde dentro de la casa eran inconfundibles. Eduardo se acercó lentamente a la puerta, su mente trabajando febrilmente en cómo podía intervenir sin empeorar la situación. Finalmente, decidió que no podía esperar más. Con una respiración profunda para calmar sus nervios, golpeó la puerta con determinación. «Martin, soy Eduardo, el profesor de Hugo. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando aquí». Hubo un silencio momentáneo antes de que la puerta se abriera bruscamente, revelando a Martin con una expresión de furia apenas contenida. «¿Qué demonios quiere usted, profesor? Lo que pasa en mi casa no es asunto suyo». Eduardo sostuvo la mirada del hombre, tratando de mantenerse firme. «Me importa el bienestar de Hugo, y lo que he visto y escuchado me preocupa mucho. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras un alumno mío sufre». Martin dio un paso adelante, su rostro a solo centímetros del de Eduardo. «Usted no tiene ni idea de lo que pasa aquí. Váyase ahora mismo, antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepentiremos». La amenaza era clara, pero Eduardo no se dejó intimidar. «No me iré hasta asegurarme de que Hugo está bien». La situación se intensificó cuando Martin empujó a Eduardo con fuerza, haciéndolo retroceder un par de pasos. «Váyase de aquí ahora o lo haré salir a golpes». Eduardo, sabiendo que no podía ganar una confrontación física y temiendo por la seguridad de Hugo, levantó las manos en señal de paz. «Está bien, me voy, pero esto no ha terminado, Martin». Con el corazón pesado y la mente llena de preocupación, Eduardo se alejó de la casa, prometiéndose que no se rendiría. Decidido a buscar ayuda, se dirigió directamente a la comisaría más cercana para informar sobre lo que había visto y escuchado. Al llegar, explicó la situación al oficial de turno, describiendo los gritos y la violencia que había presenciado. «Temo por la seguridad de Hugo. Su padre está claramente abusando de él». El oficial lo escuchó con atención, pero su respuesta fue desalentadora. «Sin pruebas concretas de abuso, no podemos intervenir directamente. Necesitamos algo más sólido para actuar». Eduardo sintió una ola de frustración y desesperación. «Pero he visto cómo lo maltrata. ¿No pueden hacer algo? Al menos investigar». El oficial negó con la cabeza lentamente. «Lo siento, señor. Entiendo su preocupación, pero nuestras manos están atadas sin pruebas suficientes». Desanimado, pero no derrotado, Eduardo salió de la comisaría. Sabía que la situación era grave
y que necesitaba encontrar una manera de ayudar a Hugo antes de que fuera demasiado tarde. La imagen del rostro aterrorizado de su alumno y los gritos desesperados resonaban en su mente mientras caminaba de regreso a su casa. Una determinación férrea creciendo en su interior. A la mañana siguiente, Eduardo se levantó temprano, su mente aún ocupada con los eventos del día anterior. Al llegar a la escuela, una sensación de inquietud lo acompañaba. Mientras se dirigía a su aula, sus pensamientos seguían volviendo a Hugo y a lo que podría estar sucediendo en su hogar. Con cada paso que daba, su preocupación crecía. Al sonar la campana, los alumnos empezaron a llenar el aula, pero Hugo no estaba entre ellos. Eduardo intentó concentrarse en la clase, pero la ausencia de Hugo era una distracción constante. Cuando terminó la primera clase, Eduardo decidió que debía hacer algo. Después de hablar brevemente con el director, explicándole su preocupación por la ausencia de Hugo, Eduardo salió de la escuela decidido a encontrar a su alumno. Su primer destino fue la biblioteca local, un lugar donde Hugo solía pasar mucho tiempo. Al entrar, Eduardo buscó en cada rincón, pero no encontró rastro de él. El siguiente lugar fue el parque cercano, un sitio donde Hugo y sus amigos a menudo se reunían para jugar. Eduardo caminó por los senderos, observando a los niños que jugaban, pero Hugo no estaba allí. Su preocupación aumentaba con cada minuto que pasaba. Finalmente, decidió dirigirse a la vieja construcción abandonada donde había visto a Hugo enseñando a los niños la tarde anterior. Al acercarse, sintió una mezcla de esperanza y temor. Al entrar, el lugar estaba en silencio. Los ecos de sus pasos resonaban en las paredes vacías. Eduardo recorrió cada habitación, buscando cualquier señal de Hugo. Cuando llegó a la última sala, se detuvo en seco. Hugo estaba allí, acurrucado en un rincón, su rostro pálido y su cuerpo temblando. Había marcas visibles de golpes en sus brazos y su rostro. Eduardo se acercó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. «Hugo, ¿qué ha pasado?», preguntó Eduardo, su voz suave pero llena de preocupación. Hugo levantó la mirada lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. «Mi padre se enfadó mucho anoche», susurró, apenas capaz de hablar. Eduardo sintió una ola de ira y tristeza. Sin perder tiempo, ayudó a Hugo a levantarse. «Vamos, te llevaré al hospital. Necesitas atención médica». Con cuidado, Eduardo guió a Hugo fuera del edificio y lo llevó a su coche. Durante el trayecto al hospital, Hugo se quedó en silencio, su cuerpo aún temblando por el dolor y el miedo. Eduardo intentó mantener la calma, su mente ya pensando en los próximos pasos para proteger a Hugo. Al llegar al hospital, Eduardo informó rápidamente a los médicos sobre la situación. Hugo fue llevado a una sala de urgencias y Eduardo se quedó en la sala de espera, su mente trabajando frenéticamente. Sabía que este era solo el comienzo de una larga batalla para asegurar la seguridad de Hugo. Eduardo tomó su teléfono y decidió llamar nuevamente a la comisaría, esperando que esta vez, con Hugo herido, pudieran tomar medidas. Habló con el mismo oficial de antes, explicando la gravedad de la situación. «Oficial, encontré a Hugo con heridas visibles. Está en el hospital ahora. Esto no puede seguir así. Necesitamos intervenir», dijo Eduardo, su voz firme. El oficial, al escuchar la urgencia en la voz de Eduardo, respondió con más seriedad. «Enviaré a alguien al hospital para tomar una declaración. Mantenga la calma, profesor». Mientras esperaba, Eduardo reflexionaba sobre lo que había sucedido. Sabía que debía mantenerse fuerte por Hugo, pero también sabía que necesitaría ayuda.
Miró a su alrededor en la sala de espera, observando a las personas que iban y venían, cada una con sus propios problemas y preocupaciones. Después de lo que pareció una eternidad, un policía llegó al hospital y se acercó a Eduardo. «Soy el oficial Gómez. Vine a tomar la declaración de Hugo. ¿Puede llevarme con él?» Eduardo asintió y condujo al oficial a la sala donde Hugo estaba siendo atendido. Hugo, aún débil, pero más tranquilo con la presencia de Eduardo, contó su historia con la voz temblorosa. Cada palabra que decía fortalecía la determinación de Eduardo de luchar por él. Cuando Hugo terminó de dar su declaración, el oficial Gómez asintió gravemente. «Esto es suficiente para abrir una investigación formal. Nos aseguraremos de que se tomen medidas». Eduardo sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que la situación estaba lejos de resolverse, pero al menos se estaban tomando los primeros pasos. Mientras observaba a Hugo descansar, se prometió que no descansaría hasta que su alumno estuviera a salvo y libre de miedo. Al día siguiente, el hospital estaba tranquilo. Los rayos de sol entraban suavemente por las ventanas, iluminando la habitación donde Hugo descansaba. Eduardo se encontraba sentado a su lado, repasando mentalmente todo lo que había sucedido. La determinación de proteger a Hugo crecía con cada momento que pasaba. Poco después, recibió una llamada de la policía. El oficial Gómez le informó que Martín había sido citado para una interrogación debido a las declaraciones y las pruebas presentadas. «Profesor Eduardo, hemos citado a Martín. Está programado para venir hoy por la tarde», dijo Gómez con voz seria. «Gracias, oficial. Aprecio que estén tomando esto en serio», respondió Eduardo, sintiendo un pequeño alivio. Sin embargo, sabía que la batalla apenas comenzaba. Había mucho por hacer para asegurar la seguridad de Hugo a largo plazo. Eduardo decidió que era hora de buscar ayuda legal. Recordó a Pedro, un abogado que conocía desde hacía años y en quien confiaba plenamente. Con determinación, tomó su teléfono y marcó el número de Pedro. «Hola, Pedro. Necesito tu ayuda. Es una situación muy delicada». Pedro respondió de inmediato. «Dime, Eduardo, ¿qué está pasando?». Eduardo le explicó todo lo sucedido, desde los abusos que había presenciado hasta las amenazas de Martín. Pedro escuchó atentamente, interrumpiendo solo para hacer preguntas precisas. Al final de la conversación, Pedro dijo: «Eduardo, lo primero que necesitamos es recopilar todas las pruebas posibles. Fotografías de las lesiones de Hugo, testimonios de vecinos y cualquier otra cosa que pueda fortalecer nuestro caso». Eduardo asintió, aunque Pedro no podía verlo. «Estoy en eso. ¿Puedes ayudarme a preparar todo para una posible demanda por la custodia de Hugo?». «Por supuesto, Eduardo. Nos veremos en mi oficina esta tarde. Trae todo lo que tengas», respondió Pedro con determinación. Esa tarde, Eduardo dejó a Hugo en el hospital bajo el cuidado de las enfermeras y se dirigió a la oficina de Pedro. Llevaba consigo un dossier con todas las pruebas que había podido recopilar hasta el momento. Al llegar, Pedro lo recibió con una expresión de gravedad y profesionalismo. «Eduardo, este es un caso complicado, pero no imposible. La evidencia está de nuestro lado, pero necesitamos presentar un argumento sólido en el tribunal», dijo Pedro mientras hojeaba las fotos y los documentos. Eduardo suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Haré lo que sea necesario. Hugo merece estar en un lugar seguro». Pedro asintió. «Lo primero que haremos es solicitar una orden de restricción contra Martín para proteger a Hugo mientras avanzamos con la demanda de custodia. También pediremos una audiencia de emergencia para discutir la custodia temporal».
Durante las horas siguientes, Eduardo y Pedro trabajaron juntos, preparando los documentos legales y organizando las pruebas. Cada paso que daban era un pequeño avance en la lucha por la seguridad de Hugo. La noche cayó lentamente, pero ambos hombres continuaron trabajando, determinados a no dejar ninguna piedra sin voltear. Al día siguiente, presentaron la solicitud en el tribunal. El juez, un hombre de mediana edad con una expresión seria, revisó los documentos detenidamente antes de aceptar la petición de una audiencia de emergencia. Señor Eduardo, señor Pedro, entiendo la gravedad de la situación. Programaremos la audiencia para la próxima semana, dijo el juez, mirando a ambos con una mezcla de empatía y profesionalismo. Eduardo sintió una ola de alivio. Era un paso en la dirección correcta, pero aún había mucho camino por recorrer. Regresó al hospital para estar con Hugo, quien se encontraba más tranquilo, aunque aún mostraba signos de haber pasado por un trauma severo. ¿Cómo te sientes, Hugo?, preguntó Eduardo suavemente, sentándose junto a la cama. Hugo levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y esperanza. Me duele todo, pero me siento mejor sabiendo que estás aquí, profesor. Eduardo sonrió, tratando de transmitirle fuerza. Vamos a sacarte de esto, Hugo. He hablado con un abogado y estamos haciendo todo lo posible para que puedas vivir en un lugar seguro. Hugo asintió lentamente, aferrándose a esa esperanza. Gracias, profesor. No sé qué haría sin usted. Durante la semana siguiente, Eduardo continuó trabajando incansablemente para preparar la audiencia. Habló con vecinos que pudieran testificar sobre el comportamiento de Martin, recopiló más pruebas fotográficas y se aseguró de que cada detalle estuviera cubierto. Hugo seguía recuperándose en el hospital y Eduardo pasaba cada momento libre a su lado, brindándole apoyo emocional. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Eduardo y Hugo se presentaron en el tribunal acompañados por Pedro. La sala estaba llena de una tensión palpable. Martin, quien había sido notificado de la audiencia, se presentó con su abogado, una figura severa y profesional. El juez inició la sesión revisando los documentos presentados por ambas partes. Pedro tomó la palabra primero, presentando las pruebas de abuso y explicando la necesidad urgente de proteger a Hugo. Su señoría, las pruebas son claras. Martin ha demostrado ser una amenaza para la seguridad de Hugo. Solicitamos la custodia temporal para mi cliente, Eduardo, hasta que se complete la investigación. El abogado de Martín intentó argumentar que las acusaciones eran exageradas y que Hugo debería quedarse con su padre. Mi cliente niega todas las acusaciones. Este es un intento injusto de separar a un padre de su hijo. El juez escuchó pacientemente antes de hacer su pronunciamiento. Dada la evidencia presentada y la gravedad de las acusaciones, concedo la custodia temporal de Hugo a Eduardo mientras se lleva a cabo la investigación. Martín deberá mantenerse alejado de Hugo hasta nueva orden. Eduardo sintió un alivio abrumador mientras Hugo se aferraba a su brazo, sus ojos llenos de gratitud y alivio. Sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero este era un paso crucial hacia un futuro más seguro para Hugo. Durante las semanas siguientes, Eduardo y Hugo se centraron en la recuperación y en la construcción de una nueva rutina. Los días en el hospital fueron seguidos por visitas regulares al psicólogo, quien ayudó a Hugo a procesar su trauma y a empezar a confiar en su nuevo entorno. Hugo, aunque aún temeroso, comenzaba a mostrar signos de esperanza y adaptación. Eduardo, por su parte, no solo se enfocaba en el bienestar emocional de Hugo, sino que también empezó a trabajar en un proyecto que había estado rondando en su mente desde hace tiempo.
un centro de aprendizaje para niños desfavorecidos de la comunidad. Sabía que la educación era una herramienta poderosa para cambiar vidas y quería ofrecer esa oportunidad a tantos niños como fuera posible. Una tarde, mientras Hugo hacía su tarea en la sala de estar, Eduardo se sentó a su lado con una pila de papeles. «Hugo, quiero hablar contigo sobre algo importante», comenzó, esperando no abrumar al chico. Hugo levantó la mirada, curioso. «¿Qué pasa, profesor?» Eduardo sonrió, tratando de transmitir tranquilidad. «He estado pensando en abrir un centro de aprendizaje para niños que no tienen los mismos recursos que tú y yo hemos tenido. Quiero que sea un lugar donde puedan aprender y crecer en un ambiente seguro. Y me gustaría que tú fueras parte de esto». Los ojos de Hugo se iluminaron con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. «¿De verdad? ¿Podría ayudar?» «Por supuesto», respondió Eduardo con firmeza. «Eres un chico inteligente y dedicado. Tu experiencia enseñando a los otros niños en la construcción abandonada me inspiró. Creo que juntos podemos hacer una gran diferencia». Durante los meses siguientes, Eduardo y Hugo trabajaron arduamente para hacer realidad el centro de aprendizaje. Buscaron un local adecuado, reunieron materiales y comenzaron a difundir la idea en la comunidad. Pronto, otros profesores y vecinos se unieron a su causa, donando tiempo y recursos para ayudar a construir el centro. El día de la inauguración fue un evento modesto, pero lleno de esperanza. Las paredes recién pintadas del centro estaban decoradas con dibujos y carteles hechos por los mismos niños que asistirían. Hugo, aunque nervioso, estaba visiblemente emocionado por la nueva etapa que comenzaba. «Bienvenidos al centro de aprendizaje», dijo Eduardo, dirigiéndose a los padres y niños reunidos. «Este lugar es para todos ustedes, para que puedan aprender, crecer y encontrar un futuro mejor. Juntos haremos grandes cosas». Hugo, de pie junto a Eduardo, asintió con una sonrisa tímida. Aunque aún llevaba consigo las cicatrices de su pasado, había encontrado un propósito y una comunidad que lo apoyaba. Sin embargo, no todo fue fácil. Eduardo continuaba enfrentando desafíos legales y sociales. Martin, a pesar de las órdenes de restricción, seguía amenazándolos. A menudo dejaba mensajes intimidantes en la puerta del centro o hacía llamadas anónimas en medio de la noche. Una tarde, mientras Eduardo revisaba documentos en su oficina del centro, recibió una llamada que lo hizo detenerse en seco. La voz al otro lado era inconfundible. «Eduardo, esto no ha terminado. Te arrepentirás de haberme quitado a mi hijo». Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se obligó a mantener la calma. «Martin, lo que estás haciendo es ilegal y no te saldrás con la tuya. Hugo merece estar en un lugar seguro, lejos de tu violencia». La risa amarga de Martin resonó en el teléfono. «Veremos cuánto tiempo puedes mantener esa seguridad, profesor». Con el corazón acelerado, Eduardo colgó el teléfono y se tomó un momento para recomponerse. Sabía que Martin era una amenaza constante, pero no podía permitirse mostrar debilidad. Hugo y los otros niños del centro dependían de él. Esa noche compartió sus preocupaciones con Pedro, el abogado que había estado ayudándolos en el caso. «Pedro, Martin sigue amenazándonos. No sé cuánto tiempo más podremos soportar esto». Pedro, siempre pragmático, lo escuchó con atención. «Eduardo, entiendo tu preocupación. Seguiremos reforzando la seguridad del centro y recopilando pruebas de estas amenazas. La justicia es lenta, pero si seguimos firmes, lograremos que Martin enfrente las consecuencias de sus acciones». Eduardo asintió, sintiendo una renovada determinación. «Gracias, Pedro.
No puedo permitir que Martin destruya lo que hemos construido aquí. A pesar de las amenazas, el centro de aprendizaje prosperó. Cada día, más niños asistían a las clases y actividades, encontrando un refugio seguro y un espacio para crecer. Hugo, aunque aún lidiando con sus propios miedos, se convirtió en un líder natural, ayudando a los niños más pequeños y compartiendo su amor por el aprendizaje. El progreso de Hugo fue evidente para todos. Su sonrisa se hizo más frecuente y su confianza creció con cada día que pasaba en el centro. Sin embargo, Eduardo no dejaba de vigilar, consciente de la sombra que Martin seguía proyectando sobre sus vidas. Finalmente, llegó el día de la siguiente audiencia en el tribunal. Eduardo y Hugo se presentaron acompañados por Pedro, listos para enfrentar lo que viniera. La tensión en la sala era palpable, pero esta vez Eduardo y Hugo estaban más preparados, más fuertes y más unidos. «Su señoría», comenzó Pedro, «hemos presentado pruebas contundentes del abuso y las amenazas constantes de Martin. Solicitamos que la custodia temporal de Hugo sea convertida en permanente para garantizar su seguridad y bienestar». El juez, después de revisar los documentos y escuchar los testimonios, hizo una pausa antes de pronunciar su veredicto. Dada la evidencia presentada y el comportamiento continuo de Martin, concedo la custodia permanente de Hugo a Eduardo. Además, Martin será sentenciado a prisión por los actos de abuso y amenazas contra su hijo. Cualquier intento de contactar o amenazar a Hugo o a Eduardo será tratado con la máxima severidad de la ley. Eduardo sintió una ola de alivio y gratitud mientras Hugo se abrazaba a él, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. Finalmente, podían mirar hacia el futuro con esperanza y seguridad. Y así, Eduardo y Hugo continuaron su viaje, construyendo un nuevo capítulo en sus vidas, llenos de determinación y amor. Juntos, habían superado las sombras del pasado y se habían convertido en un faro de esperanza para todos los que los rodeaban. Con Martin en prisión, la vida empezó a asentarse en una rutina más tranquila y segura para ambos. El centro de aprendizaje se había convertido en un refugio vibrante y lleno de vida para muchos niños de la comunidad. Cada día, nuevos estudiantes llegaban, ansiosos por aprender y participar en las actividades que Eduardo y Hugo organizaban con tanto esmero. Una mañana soleada, mientras Eduardo preparaba los materiales para la clase de ciencias, notó a Hugo conversando animadamente con un grupo de niños más pequeños. Hugo había adoptado un papel de mentor natural, guiando a los nuevos estudiantes con paciencia y cariño. «Buenos días, profesor», saludó Hugo al acercarse, con una sonrisa que reflejaba su creciente confianza. «Los niños están emocionados por la lección de hoy». «Buenos días, Hugo», respondió Eduardo, devolviendo la sonrisa. «Estoy orgulloso de cómo te has adaptado y de cómo ayudas a los demás. Has recorrido un largo camino». Hugo asintió, su mirada llena de determinación. «Gracias, profesor. Este lugar significa mucho para mí. Quiero asegurarme de que todos aquí tengan las mismas oportunidades que yo he tenido». El centro de aprendizaje no solo proporcionaba educación académica, sino también un sentido de comunidad y pertenencia. Las clases incluían talleres de arte, deportes y sesiones de apoyo emocional, creando un entorno holístico para el desarrollo de los niños. Un día, mientras revisaban los planes para el próximo trimestre, Hugo se volvió hacia Eduardo con una expresión seria. «Profesor, he estado pensando mucho en mi futuro. Quiero ser como usted. Quiero convertirme en maestro y ayudar a otros niños, tal como usted me ayudó a mí». Eduardo sintió una ola de orgullo y emoción. «Hugo, eso es maravilloso.
Tienes todas las cualidades necesarias para ser un gran maestro. Compasión, paciencia y un verdadero deseo de hacer la diferencia. Estaré aquí para apoyarte en cada paso del camino. Hugo se inscribió en un programa de formación docente local, dedicando sus tardes y fines de semana al estudio mientras continuaba trabajando en el centro de aprendizaje. Su determinación y pasión eran evidentes y rápidamente se destacó entre sus compañeros. Con el tiempo, el centro de aprendizaje se expandió, gracias a donaciones y el apoyo de la comunidad. Nuevas aulas y recursos permitieron a Eduardo y Hugo ofrecer una educación aún más completa y diversa. El centro se convirtió en un modelo para otras comunidades, atrayendo la atención de organizaciones educativas y gubernamentales. Eduardo, viendo el crecimiento del centro y el progreso de Hugo, reflexionó sobre el viaje que habían emprendido juntos. Habían superado obstáculos formidables y ahora estaban construyendo un futuro lleno de promesas y posibilidades. Un día, después de una jornada particularmente productiva, Eduardo y Hugo se sentaron en el patio del centro, disfrutando de la brisa fresca de la tarde. Hugo, ahora un joven adulto con una presencia segura y serena, miró a su alrededor con satisfacción. «Profesor, hemos logrado mucho juntos», dijo Hugo con un tono reflexivo. «Pero aún hay tanto por hacer. Quiero seguir creciendo, aprendiendo y ayudando a más niños». Eduardo asintió, sintiendo una profunda conexión con su alumno y amigo. «Hugo, el trabajo que hacemos aquí es solo el comienzo. Siempre habrá desafíos, pero también siempre habrá esperanza. Y con personas como tú, sé que podemos enfrentar cualquier cosa». Con el apoyo de Eduardo, Hugo completó su formación docente y comenzó a trabajar como maestro en el centro de aprendizaje. Su presencia inspiró a los niños, quienes veían en él un ejemplo de resiliencia y éxito. Hugo no solo enseñaba matemáticas y ciencias, sino también lecciones de vida, compartiendo su propia historia y mostrando a los niños que, sin importar las dificultades, siempre es posible encontrar un camino hacia un futuro mejor. El impacto del centro de aprendizaje en la comunidad fue profundo. Las tasas de abandono escolar disminuyeron y muchos niños que antes no tenían acceso a una educación de calidad, ahora soñaban con carreras y futuros que antes parecían inalcanzables. El centro se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio, un testimonio del poder de la educación y la compasión. En una ceremonia especial, la comunidad se reunió para honrar a Eduardo y Hugo por su dedicación y esfuerzo. Los padres y los niños compartieron historias de cómo el centro había transformado sus vidas, y la gratitud en sus palabras y ojos era palpable. «Gracias, Eduardo y Hugo», dijo una madre con lágrimas en los ojos. «Ustedes no solo han educado a nuestros hijos, sino que también nos han mostrado a todos nosotros que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros». Eduardo tomó la mano de Hugo, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. «Este es solo el comienzo», dijo, mirando a la multitud. «Juntos continuaremos construyendo un futuro donde cada niño tenga la oportunidad de aprender, crecer y alcanzar su máximo potencial». Hugo, con una sonrisa llena de determinación, añadió: «La educación es el primer paso hacia un mundo mejor. Sigamos trabajando juntos para asegurar que todos los niños tengan la oportunidad de soñar y lograr sus sueños». Con esa promesa, Eduardo y Hugo se embarcaron en la siguiente fase de su viaje, sabiendo que, aunque el camino podría ser desafiante, la recompensa de ver a los niños florecer hacía que cada esfuerzo valiera la pena. Juntos habían creado un legado de esperanza, amor y educación que perduraría por generaciones. Los años pasaron
y el centro de aprendizaje fundado por Eduardo y Hugo se convirtió en un faro de esperanza en la comunidad. La dedicación y el compromiso de ambos no pasaron desapercibidos, y pronto su labor comenzó a ganar reconocimiento más allá de las fronteras de su vecindario. Eduardo, con su paciencia y sabiduría, seguía siendo una figura paternal para muchos de los niños que llegaban al centro. Su método de enseñanza, basado en el respeto y la empatía, inspiraba a los alumnos a no solo aprender, sino también a creer en sí mismos. Hugo, ahora un maestro formado y respetado, compartía su historia con los estudiantes, demostrando que el pasado no define el futuro y que con esfuerzo y apoyo se pueden superar los mayores obstáculos. Una tarde, mientras Hugo impartía una clase sobre ciencias naturales, Eduardo recibió una llamada importante. Era del Ministerio de Educación, invitándolos a ambos a una conferencia nacional para hablar sobre su trabajo y el impacto del centro en la comunidad. Al colgar, Eduardo sintió una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que esta era una oportunidad para mostrar al mundo lo que se podía lograr con determinación y compasión. La conferencia fue un éxito rotundo. Eduardo y Hugo compartieron su historia ante una audiencia atenta, destacando los desafíos que enfrentaron y cómo lograron superarlos. Su relato no solo conmovió a muchos, sino que también despertó el interés de varios funcionarios del gobierno. Al regresar a casa, Eduardo y Hugo recibieron la visita de un representante del Ministerio de Educación. «Quedamos impresionados con su presentación», comenzó el representante. «Queremos proponer un proyecto de ley que permita a los maestros participar más activamente en la protección y el bienestar de los niños, inspirado en su trabajo. Creemos que su experiencia puede ser fundamental para el desarrollo de esta ley». Eduardo y Hugo intercambiaron miradas, conscientes de la magnitud de la propuesta. «Estaríamos honrados de contribuir», respondió Eduardo. «La protección de los niños es esencial y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para asegurar que tengan un futuro seguro y brillante». El proyecto de ley se convirtió en una prioridad nacional. Eduardo y Hugo trabajaron codo a codo con legisladores y otros educadores para desarrollar políticas que aseguraran la protección y el bienestar de los niños en todo el país. Sus esfuerzos no fueron en vano. Un año después, el gobierno aprobó la ley, otorgando a los maestros más herramientas y recursos para intervenir en situaciones de abuso y negligencia. La aprobación de la ley fue un momento de celebración para toda la comunidad. En el centro de aprendizaje, los niños y sus familias organizaron una fiesta sorpresa para Eduardo y Hugo, agradeciéndoles por su incansable dedicación y amor. El centro estaba decorado con globos y carteles hechos a mano que decían «Gracias, Eduardo y Hugo», y «Ustedes son nuestros héroes». Con el tiempo, Eduardo decidió retirarse, dejando el centro en las capaces manos de Hugo. En una emotiva ceremonia de despedida, Hugo le entregó una placa que decía «Gracias por enseñarnos que el amor y la educación pueden cambiar el mundo». Eduardo, conmovido, respondió «Es un privilegio ver cómo continúas esta labor. Sé que seguirás haciendo maravillas». Hugo, ahora líder del centro, siguió trabajando con la misma pasión y dedicación que siempre había demostrado. Su historia y la de Eduardo continuaron inspirando a generaciones, recordándoles que, sin importar cuán oscuros sean los tiempos, siempre hay esperanza y posibilidad de cambio. Y así, la historia de Eduardo y Hugo se convirtió en un legado perdurable, un testimonio del poder del amor, la educación y la perseverancia. Juntos, habían mostrado al mundo que, con determinación y compasión, se pueden superar las mayores adversidades
y construir un futuro lleno de esperanza y oportunidades para todos. La lección más poderosa de esta historia es la importancia de la educación y el amor como herramientas de cambio. Nos recuerda que, incluso en las circunstancias más oscuras, el apoyo y la compasión pueden transformar vidas. El compromiso de Eduardo y Hugo nos enseña que cada acto de bondad puede tener un impacto duradero y que todos tenemos el poder de ser agentes de cambio en nuestras comunidades. En resumen, la historia es un testimonio del poder del espíritu humano y una inspiración para luchar por un mundo mejor, donde cada niño tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Si encuentras inspiradores los viajes de los personajes, dale me gusta y comenta para compartir tus pensamientos. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias edificantes que resaltan el poder de la conexión y la bondad humana. Gracias por ver.